Bueno, buenas tardes, profe. El día de hoy pues vamos a hacer la respectiva exposición con mi compañero sobre el decreto 3077 del año 89 y la ley 38 del 89. Entonces, el subtipo del decreto es reglamentario, eh, por el cual pues se determinan los procedimientos y se reglamenta la ley normativa del presupuesto general de la Nación. El decreto reglamentario hace referencia a que es expedido por el presidente de la República. Entonces el artículo, lo que hice fue pues resaltar como los artículos principales y pues el artículo primero nos habla que en la ley 38 del 89 constituye el estatuto orgánico del presupuesto general de la nación con los ministerios, departamentos administrativos, unidades administrativas especiales, la superintendencia y registraduría nacional. También hacen parte las empresas industriales y comerciales del Estado. El artículo 2 nos habla del superávit fiscal de los establecimientos públicos de orden nacional, donde nos explican que pues el resultado es restar el activo corriente, que es el disponible, y pues restarle el pasivo corriente para determinar pues el superávit. Los establecimientos públicos presentan ante la Dirección General del Presupuesto los estados financieros consolidados y auditados. El artículo tercero nos habla del desarrollo de los procedimientos de programación integral y elaboración presupuestal. Y el artículo sexto nos habla de los ingresos de los establecimientos públicos, de que se trata pues el artículo 22 de la ley normativa, donde se constituyen los recursos propios y se clasifican por rentas propias, que son constituidas por los ingresos corrientes y deducidos los recursos de la nación con destino a los gastos de funcionamiento, servicios de la deuda de inversión y clasificación en tributarios. Y los recursos de capital, que están constituidos por los recursos del crédito externo e interno, los autorizados legalmente con vencimiento mayor a un año y los recursos del balance que incluyen la cancelación de reservas. Bueno, el siguiente punto es la preparación del proyecto de presupuesto general de la Nación y la conformación del presupuesto de rentas. Entonces, el artículo 10 nos habla sobre las oficinas de planeación o las dependencias que hacen parte de sus veces, ya que son las encargadas como de donde se presenta la Dirección General del Presupuesto. El artículo 15 nos habla del Plan Operativo Anual de Inversión, que nos dice que una vez que sea aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es el COMPES, será remitido a la Dirección General del Presupuesto para determinar los proyectos de inversión. El artículo 16 nos habla de cuando un establecimiento público se liquida con déficit fiscal, lo que debe hacer el representante legal y la junta directiva es incluir la partida necesaria para saldarlo. El siguiente ítem es la clasificación del presupuesto de gasto o ley de apropiaciones. Aquí nos hablan del artículo 20, donde el presupuesto de gastos se describe con secciones principales que son constituidas por los organismos que forman parte de cada una de las ramas del poder público, los numerales que comprenden las apropiaciones para los gastos totales de cada acción, los programas que son constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades homogéneas en un sector de acción económica o social y financiera, y los subprogramas que comprenden las apropiaciones destinadas a divisiones de los programas para facilitar su ejecución. El artículo 23, ese nos habla del decreto de liquidación en lo correspondiente a lo que es gastos, e incluye también las clasificaciones temporales. Entonces, en este decreto están las siguientes, que son las unidades ejecutoras. Estas corresponden como a las dependencias que realizan actividades específicas señaladas por la ley, los artículos que identifican como el objeto del gasto dentro de cada numeral. Para el caso de servicio de la deuda, los artículos son clasificados en amortizaciones, intereses y comisiones, y en los proyectos, que son como el conjunto de actividades por realizar dentro de un programa y subprograma. El artículo 29 está en concordancia con el artículo 46 del decreto 222 del 38, donde nos explican que los contratos que se celebran los organismos y entidades públicas en el presupuesto general de la Nación están sujetos a registro presupuestal. Y para ello se verifica primero que en el presupuesto de apropiaciones del año fiscal existan partidas libres de compromiso,
en las que se impute gasto, el respectivo gasto que se proyecta realizar y que cuando se trate de afectar partidas financiadas con recursos de crédito, el empréstito correspondiente esté perfeccionado. Hecho este registro, las partidas presupuestales correspondientes solo pueden cumplir con el contrato respectivo. El artículo 54 nos habla sobre a dónde se aplicará el control. Entonces dice que a los diferentes organismos y entidades contemplados en el presupuesto general de la nación, a los liquidadores, tesoreros, recaudadores de impuestos o rentas, a los ordenadores de gastos, pagadores y cuentas de las entidades y a las demás entidades públicas y privadas que administren fondos públicos de orden nacional. El artículo 38, el artículo 68 nos habla del Departamento Nacional de Planeación, que opera como un organismo centralizador de la información relativa del Banco de Proyectos de Inversión. Entonces nos dice que las divisiones del presupuesto de los organismos y las dependencias que hacen parte pues de las entidades del orden nacional y local informan periódicamente que se determine la reglamentación con el Banco de Proyectos. Listo. Bueno, para empezar, la ley 38 de 1989 nos habla sobre esta ley, pues básicamente establece la estructura del sistema presupuestal y determina que está constituido por un plan financiero a 2 o más años de plazo, por un plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la nación. El sistema presupuestal está constituido por un plan financiero de 2 o más años de plazo, por un plan operativo anual de inversiones o un presupuesto anual de la nación. Básicamente, pues en esta diapositiva explica que el plan operativo anual de inversiones significa que la inversión directa o indirecta y los proyectos a ejecutar clasificados por sectores, organismos, entidades, programas y regiones prioritarias. Y pues la ley anual del presupuesto de la nación es básicamente el instrumento que ayuda hacia el cumplimiento de los planes y los programas de desarrollo económico y social. Eh, el presupuesto general de la nación se compone de tres partes. Una es el presupuesto de rentas, que contiene la estimación de los ingresos corrientes y lo que se espera recaudar durante el periodo fiscal. Y la otra es el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, que pues incluye ya las ramas legislativas, ejecutiva, jurisdiccional y ministerios públicos. Ya para hablar sobre los principios del sistema presupuestal, tenemos la planificación en primer lugar. La planificación es la manera, digamos, o sea, los estimativos de ingresos que se incluyen al total de los provenientes son total de impuestos de rentas y recursos, lo cual significaría prácticamente eso. El segundo sería anualidad, que básicamente relata el periodo fiscal que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Sobre el tema de unidad de caja, básicamente es el recaudo de todas las rentas y recursos de capital. La universidad, los estimativos de ingresos incluirán el total de provenientes, lo cual pues esto significa que durante el año fiscal no habrá deducción alguna y pues esto se recaudará. Tenemos también la programación integral, que pues básicamente todo programa tiene pues en su situación presupuestal contemplar esos gastos de inversión y de funcionamiento para que las exigencias técnicas y administrativas demanden la ejecución y operación del mismo presupuesto. La especialización ya vendría siendo las apropiaciones que tiene cada organismo de administración en su objeto y funciones. Y por último, el equilibrio es aquel que es como como la balanza entre los presupuestos de gastos y la ley de apropiaciones, que tienen como bases, pues, los ya mencionados presupuestos de rentas y recursos de capital. La inembargabilidad son las rentas y recursos incorporados por el presupuesto general de la nación. Y pues básicamente pues, la forma de pago de estos embargos sería pues las sentencias a cargo de la nación y se efectuará con la conformidad de los procedimientos anteriores.
Ya para hablar sobre el tema de coordinación del sistema presupuestal, pues tenemos que el que está encargado de direccionar, coordinar y hacer el respectivo seguimiento del sistema presupuestal vendría siendo el Consejo Superior de Política Fiscal. Tiene varias funciones, pues entre ellas tenemos que aprobar el acuerdo de gastos con la respectiva periodicidad que fijen los reglamentos. También están encargados de aprobar el programa anual actualizado de caja del sector público, así como las modificaciones del mismo. Y básicamente, pues sería eso. Pues ellos también están regidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por los dos ministros designados por el presidente de la República, el jefe del Departamento de Planeación y el secretario económico de la presidencia. Ya para hablar sobre presupuestos de rentas y recursos de capital, pues tenemos que estos contendrán ingresos corrientes y recursos de capital. Los ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios, y a su vez esos ingresos tributarios se subclasifican como impuestos directos e indirectos. Los ingresos no tributarios ya pues, comprenden tasas, multas, rentas contractuales y otros rubros descentralizados de la nación. Como recursos de capital, tenemos que serán el cómputo de los recursos del balance del Tesoro, los recursos del crédito interno y uno con vencimiento mayor a un año autorizado por la ley. Esto quiere decir que, pues, básicamente todos los recursos de crédito interno y externo, digamos, en el mayor valor en pesos originado por las diferencias de cambio, serán provenientes de la misma utilidad especial, de la misma diferencia en cambio de la Junta Monetaria que, pues, determina este proceso. Eh, Ya como presupuesto de gastos de apropiaciones tenemos tres rubros por los que se divide. Uno es el presupuesto de gastos de funcionamiento, se clasifican en apropiaciones para servicios personales, gastos generales, transferencias y gastos de operación. El presupuesto de servicio de la deuda, que pues como pues si bien lo dice, está encargado de cubrir la deuda interna como externa. El presupuesto de inversión comprenderá el plan operativo. Y ese es básicamente lo clasifica según el gobierno, lo que clasifique pues depende el artículo. Para la preparación de un proyecto de un bueno, para la preparación del proyecto del presupuesto general de la nación, en su preparación pues participan varias entidades, tales como los ministerios de despacho, el Ministerio de Hacienda Pública, el Departamento Nacional de Planeación y los consejos regionales de planificación. Para el cómputo de estas ventas, se tendrá como base el recaudo de cada renglón rentístico, de acuerdo con la metodología que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A su vez, en coordinación con el Departamento de Planeación, se prepara el plan financiero. Para el caso del Plan Operativo Anual de Inversiones, en su caso será elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y pues se pone esto a consideración del Congreso durante los primeros 10 días de las sesiones ordinarias. Cabe hablar pues que también este tema tiene que ver mucho el banco de proyectos, que es el conjunto de actividades seleccionadas como viables y previamente evaluadas social, técnica, económicamente y registradas por el Departamento Nacional de Planeación. Eh, Básicamente, pues esta diapositiva sería eso. Ya para el estudio del proyecto, tenemos que si este proyecto no se ajusta a los preceptos de este estatuto, se devolverá al Ministerio de Hacienda de Crédito Público antes del 15 de agosto, donde se tendrán 10 días para presentar el nuevo presupuesto. Esto es básicamente pues, cuando el Congreso no acepta el presupuesto que se piensa que el gobierno pasa y pues que se piensa implementar. Y digamos donde en caso tal de que el presupuesto se acepte, entonces pues se pondrá en debate y pues con las respectivas observaciones se cerrará y se designarán ponentes para su revisión e informe para el segundo debate. Cabe hablar pues también que también hay opción de repetir el presupuesto. Para pues esta repetición pues el gobierno más que todo toma en cuenta que eh, aspectos tales como que los créditos adicionales debidamente aprobados para el año en curso deben ser esos mismos rubros que se presentaron en el proyecto anterior.
También hay como regla que los traslados de aprobaciones efectuados del presupuesto para el año fiscal en curso deben ser los mismos que se presenten en el presupuesto que ya se hizo, pero pues se tuvo que repetir. Ya para la liquidación y ejecución del presupuesto, pues tenemos que ya presentar la liquidación del presupuesto autorizada por el Congreso. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación elaboran ya el programa anual de caja para la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal, donde se evidenciarán los gastos e ingresos autorizados en la ley de presupuesto. Eh, Básicamente con esto, pues la preparación de este presupuesto ya vendría siendo, pues ya al final, ya el Ministerio de Crédito Público, pues ya observará las siguientes normas, digamos, pues tomará pues sus respectivas riendas. Y con el tema del programa de caja, pues ya comprenderá lo anteriormente que dije, que son las obligaciones por servicios personales y gastos generales, contratos en proceso de contratos en proceso de ejecución y los contratos programados. Ya por eso pues también tenemos que al final ya pues lo que quedaría sería que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará el recaudo de las rentas y recursos de capital y pues por conducto ya las entidades de derecho público o privadas pues ya delegarían para este efecto. Entonces, esta fue la exposición de estas leyes.